todos bienvenidos nuevamente. Les saluda el predicador Selvin. Vamos a entrar en una nueva clase. Hoy no tengo, como quien dice, un PDF en estudio preparado, pero vamos a leerlo en línea. Y para eso vamos a estar usando la BLB Bible, el app, y lo voy a estar leyendo en una Biblia muy interesante, el español, que se llama Español Moderno. Aquí lo ven, Español Moderno. Entonces, el tema de hoy lo he titulado Predicación a los judíos antes de la destrucción. Entonces, para continuar nuestras enseñanzas, para aclarar el mensaje de los evangelios. Entonces, lo hacemos en el nombre de nuestro máster, el que murió por nosotros, el Mesías, Jesús. Amén. Entonces, dice el texto. Mire lo que dice. Entonces Jesús, entonces Jesús llamó a los 12 discípulos y les dijo, he aquí yo os doy, miren, cuando entro adentro del texto, ya no me funciona el puntero, solo por afuera. Os doy autoridad sobre los espíritus inmundos, escuchen, sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ya saben que esto también está en otro evangelio llamado Lucas capítulo 10, también está esto. Seguimos. Noten lo que dice. Los hombres, los nombres de los 12 apóstoles son, y ahí está Simón, llamado Pedro, y ahí está toda la lista de los apóstoles. Y está Pedro, su hermano Andrés, también Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el canonita, Judas Iscariote, quien le entregó. Ya está el encabezado del texto, y luego dice el texto, en el verso 5, a estos dos se los envió Jesús dándoles instrucciones. No vayáis por los caminos de los gentiles, ni entréis en las ciudades de los samaritanos. ¿A dónde no los mandó? No vayáis por camino de gentiles. No los manda a los gentiles. Pero en este mismo capítulo la gente lo aplica para la predicación a las naciones. Pero bueno, no vayáis por caminos gentiles, ni entréis en las ciudades de los samaritanos. Entonces, ¿a dónde los mandó? Pero ir más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea que solo iría a los del pueblo, no iría a nadie más. Quiero que noten cosas que se les han escapado siempre que leen estos capítulos. Ahora note, y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se os ha acercado. ¿A quiénes? A los de Israel. Estamos notando que este mandato es específico. Aquí no los está mandando a predicar a los gentiles todavía. Ok. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad fuera demonios. De gracia habéis recibido, dad de gracia. Noten. ¿Dónde iba a suceder esto? Quiero que quede claro. A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Se lo voy a estar recordando. ¿Qué versículo es? Versículo 6, se lo pongo acá. Para que ustedes sepan que cuando yo haga referencia a esto, oh, ese es el versículo 6. Ok. Verso 9. No os proveáis ni de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos. ¡Wow! ¿Qué tiene que ver esto con el cobre en vuestros cintos? Lo voy a decir de una vez, que el que predica no debe ser ostentoso, que no debe demostrar que su autoridad sobre las personas no sea porque se ve usted más bonito, mejor cambiado, ni porque tiene más, ni por impresionar que me pueden dar ustedes. Yo tengo todo. Wow. Ni llevéis cobre. ¿Por qué dice cobre en vuestros cintos? Si alguien busca a qué se refería Jesús, cobre en vuestros cintos, era porque en ese tiempo lo equivalente al oro no era la plata, sino que la gente, las cosas de cobre es lo que se asemeja al color del oro. Entonces, estas cosas, cuando hacían cinto de cobre, podían hasta pasar la gente como que era oro el que andaban, si la gente no conocía el oro. Entonces, era ostentoso andar cintos de cobre, mostrarse ante la gente. Bueno, tampoco llevéis bolsas para el camino, ni dos vestidos, ni zapatos, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Qué le está diciendo? El que anda bastón significa que es un viejito, pero ellos no eran viejitos, eran hombres entre los 18 a los 30 años, todos estos hombres que andaban con él. Entonces,
Bastón, solo viejito andaba, pero ¿quiénes otros andaban bastones? Bastones andan los raperos de hoy en día. Simplemente muestran que ellos son señores. Ni cuando dicen ni llevéis zapatos, usted se va a la palabra griega para zapatos, siempre usted va a encontrar que no tiene nada que ver con la humildad, esta palabra. Ok, porque el obrero es digno de su alimento, o sea, que ellos no se tenían que preocupar. A los hermanos israelitas donde les iban a ir a predicar, allí ellos encontrarían comida, que tenías que sustentar. Pero no debe demostrarse, ay, que mostrarse como los pastores de hoy en día. Hermanos, podemos aprender tantas cosas de esto. Espero que en los comentarios no sean mezquinos, por favor, sean bondadosos con su entendimiento. Vayan apuntando, por favor, agarren una plumita, hagan sus apuntes, porque aquí podemos sacar grandes enseñanzas. Ahora va, en cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguad quién en ella sea digno. ¡Wow! Y quedaos ahí hasta que salgáis. O sea, de todo el pueblo que entren, escogían en cualquier ciudad donde entren, averiguar quién, o sea, alguien en específico de esa ciudad, llegar para hospedarte ahí. Un digno, una persona digna. ¿Digna de qué? ¿Qué significa la palabra digno? Alguien que merezca que el predicador, el que trae las buenas nuevas, se quede ahí. ¿Por qué dijo Jesucristo esto? ¡Wow! Porque dijo que el que da a un justo, recompensa de justo tiene. Pero si dice que el que le da a un profeta, recompensa de profeta tendrá. Entonces, por eso pregunta que sea digno. ¿Digno de qué? Recuerden, hermanos, les estoy diciendo, hagan sus apuntes. Elías no escogió una casa de un rico donde llegar a rescatar cabeza. Se metió a la casa de una viuda, la viuda de Sarepta. Y la mujer le dio lo único que tenía. Él buscó una mujer digna de que el profeta recostara cabeza en su casa. Y ella fue recompensada. A eso se está refiriendo. Y quedaos ahí hasta que salgáis. Hasta que salgan, se podían quedar ahí un día, ir a predicar a la ciudad, regresar a la misma casa. De eso está hablando. Y luego, al entrar en la casa, saludarla. Está hablando de cuando entran a las casas, ¿no? Saludado. O sea, ¿qué es lo que dice? Que no entren con la gala, pompa, la gran autoridad. No, cada vez que usted se presente, por ejemplo, en un en vivo, siempre preséntese, hola, buenas tardes, hasta que usted saluda, empiece a hablar. O a los que conoce, los hermanos que conozco son a tal, los saludo a ellos por su nombre. A los que no conozco, saludos a todos. O sea, hacer esas cositas, tenemos que empezar a practicarlo. Yo quiero que hagan sus apuntes, por favor, no quiero repetirlo. Y si la casa es digna, venga vuestra paz. Wow, 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 wow. Sobre ella. ¿Qué quiere decir? Venga vuestra paz. ¿Qué significa paz? ¿Mm? ¿Qué significa paz? Bueno, cuando ellos dicen paz, es que le van a desear lo mejor a la casa. Y eso incluye que el predicador va a bendecir esa casa con su estadía, con su sabiduría, con su conocimiento, va a orar por esas personas. O sea, va a hacerse sentir que hay un predicador en esa casa. Ahora, ¿pero qué pasa si la casa no es digna? Ay, ay, papá. ¿Qué dice? Vuelva vuestra paz a vosotros. ¿Qué es lo que quiere decir? No le deseen ni hagan nada que ver por ellos. Ah, en caso de que no reciben ni os escuchen vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad. O sea, si no lo reciben ni en esa casa, ni en la ciudad, salid de ahí. Ahora, ¿qué dice? Sacudid el polvo de vuestros pies. ¿Qué es lo que está diciendo? Que no traigáis nada de la casa. Nada. Hmm. Verso 15. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable para los de la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Pregunta que deben de hacerse. ¿Estas ciudades donde los está mandando, está hablando de gentiles? No. ¿A quién le habló en el Antiguo Testamento Dios que lo comparaba con Sodoma y Gomorra? Isaías capítulo 1, Ezequiel capítulo 16. Bueno, está hablando aquí dentro de los pueblos judíos. Dice que, si no, que sería más tolerable el juicio para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Recuerden que los está mandando a la ciudad de Israel, no los está mandando a los gentiles. Deben de tener claro y van a haber más pacatazos en este estudio. He aquí os en vivo como ovejas en medio de lobos, señores. ¿Por qué compara? A ellos los compara como ovejas y a los otros los compara como lobos. ¿Saben por qué? Porque la oveja
solo fue hecha para servir. La oveja te sirve su lana cuando está viva. La oveja te da leche cuando está viva. Y si la matas, comes también. ¡Wow! Y también el cuero de la oveja lo usan. Los cuernos de las ovejas los usan. O sea, todo. Pero el lobo, ¿qué trae de bueno el lobo si ni siquiera se come un animal inmundo? Pero ¿por qué compara las ovejas a los predicadores con ovejas? Y a los que a donde va a ir a predicar como lobos, ya van a ver por qué. Porque el máster sabía qué es lo que estaba haciendo. Sed pues astutos como serpientes y sencillos como palomas. ¿Cómo? Pero son ovejas. Pero deben ser astutos como serpientes. La serpiente tiene la astucia de que la serpiente siente calor. Ella le llaman en inglés sees. Ella lo que hace es que mide si el animal se lo puede comer. Ella lo hace, lo queda viendo y lo calcula a qué distancia está antes de hacer el strike, antes de hacer el golpe. Y como palomas, ¿por qué? Sencillo como paloma, ¿por qué? Ay, ¿alguna vez han tenido una paloma en las manos? ¿Alguna vez bueno, yo sé lo que le estoy diciendo. ¿Han tenido alguna paloma usted agarrada en la mano? ¡Wow! ¿Ustedes creen que son unos animales tan pesados y difíciles? No. Una vez que lo agarra, lo toca, ese animalito agacha la cabecita. Es que animal, pero no les podía explicar porque yo lo he hecho. Y el que lo ha hecho lo sabe. Por eso lo dijo él. Guardaos de los hombres, porque os entregarán. Señores, ¿qué decía el versículo 6? Que era la ciudad de Israel, ¿verdad? Pero noten, aquí no los está mandando a los gentiles, señores. Guardados de los hombres porque os entregarán a los tribunales. ¿Y en las qué? ¿A dónde? ¿De quién eran las sinagogas? Ah, no me digan que las sinagogas eran de los gentiles. No, los gentiles no tenían sinagogas. Aquí está diciendo, en sus sinagogas os azotarán. Pregunta, ¿alguien tiene alguna idea de lo que estoy hablando? Yo creo que sí, ¿verdad? Que en los hechos de los apóstoles, a los apóstoles los azotaban en las sinagogas. Sí, señor. Sí, señor. En los hechos de los apóstoles, ahí habla que los entregaron a los tribunales y a las sinagogas. Hechos de los apóstoles en el capítulo 5 y en el capítulo 6 usted va a encontrar, en el 4, 5 y 6 va a encontrar. Ujú. En Hechos capítulo 5 verso 40 en adelante, usted va a encontrar que los llevaron a la sinagoga y no eran países gentiles. Era ahí mismo. Entonces, por eso los entregaron a los tribunales. Pablo fue entregado a un tribunal agarrado por judíos, llevado a la sinagoga y azotado en la sinagoga y después fue llevado a los tribunales de los mismos judíos y después fueron llevados a los romanos. O sea que aquí no se está hablando de gentiles, hermanos. Yo quiero que quede claro esto. Seréis llevados ante gobernadores. Ahora la pregunta, ¿Jesucristo conocía esta palabra gobernador? Esta palabra gobernador está hablando del gobernador romano y reyes por mi causa. Pablo fue entregado delante del gobernador Festo y delante del rey Agripa. Uh, Pedro también, por mi causa, dice, para dar testimonio a ellos, ¡puf! ¿Y a quiénes? Y a los gentiles. ¿Sabe por qué? Porque al mencionar gobernadores y al gobernar reyes, ya esos son gentiles. Porque los judíos no tenían gobernador, ni no tenían gobernador los judíos, ni tampoco tenían rey. Mire todos los detallitos que están aquí, para cuando usted haga sus preguntas y los análisis cuando estemos acá. Yo no sé si hasta este momento se han quedado por aquí, pero esto está interesante, esto está interesante. Dice, seréis llevados delante de los gobernadores y delante de los reyes por mi causa, para dar testimonio tanto a quienes, a ellos, a quienes, a quienes, a ellos, a quienes, a los que los azotan en la sinagoga. Los hombres que se está hablando aquí, en el versículo 17, los hombres del versículo 17 son judíos. Y los judíos los van a llevar a su sinagoga y los van a azotar y los van a llevar luego a los gobernadores y a los reyes. Aquí no está hablando de gentiles, señores. Los gentiles aquí son los gobernadores y los reyes. Ajá. Y después dice a los gentiles, aquí no está hablando de predicación a ningún gentil, pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo os hablaréis, porque os será dado en aquella hora lo que habéis de decir. No se preocupen, dice, de lo que van a decir, porque no se va a tratar de la Biblia, se va a tratar de defender tu inocencia delante de ellos. Entonces, no te preocupes de cómo te vas a defender. La prueba está, cómo salió Apolos, cómo salió Bernabé, cómo salió Pablo, cómo salió Marcos, cómo salió Lucas, cómo salió Pedro, cómo salió Juan, cómo salió Jacobo, cómo salieron todos ellos de la cárcel. ¿Cómo salieron? Dando testimonio. Tenemos los testimonios en Hechos capítulo del 4 en adelante. Van a encontrar que está el mero Gamaliel, el líder de ellos en ese momento,
Dijo que no se metieran con ellos por el testimonio que estaban dando. Y él sabía que delante de la Torah no habían hecho nada que fuera de muerte. Entonces, todo esto es importante que lo sepamos. Pues no sois vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre que hablará por vosotros. Aquí está clarito que quien va a hablar en nosotros, él es el Espíritu de vuestro Padre, porque nuestro Padre nos ha dado espíritu, pero no espíritu de cobardía. Y ese espíritu que el Padre nos da es por el cual nosotros clamamos, Abba, Padre. Entonces somos hijos del Padre. Por lo tanto, lo que hablemos lo hablamos porque es nuestro Padre que nos guía a hablar y defendernos, ¿verdad? Entonces, seguimos. Versículo 21. El hermano entregará a la muerte a su hermano y el padre a su hijo. Se levantarán los hijos contra sus padres y los harán morir. Esto ocurrió dentro del propio pueblo judío. Yo no digo que no ocurra en cualquier parte del mundo ni en cualquier época del mundo, pero este contexto, recuerda el versículo 6, que los está mandando a las ciudades de Israel, no los está mandando a predicar a los gentiles. Recuérdelo. Versículo 22, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Hasta el fin de qué? Hasta el fin de tu testimonio. No está diciendo una fecha. El que persevere hasta el fin, pero el fin de tu testimonio, que tú tienes que testificar aunque tengas que dar tu vida. De eso está hablando. Y cuando os persigan en una ciudad, cuando os persigan en Nueva York, huyan a Los Ángeles. Sí, puede ocurrir, claro que sí. Pero aquí no está hablando de Los Ángeles. Aquí está hablando de Israel, está hablando de las ciudades del pueblo judío. Recuerden el versículo 6, como les dije. Cuando os persigan en una ciudad, huid a la otra. Ahora, pero esperen un segundito. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesucristo dijo que los judíos serían tropiezos de ciudad en ciudad? ¿O no se acuerdan? Yo creo que sí se tienen que acordar. Yo creo que sí se tienen que acordar. Que Jesucristo había dicho clarito, clarito, que serían perseguidos de ciudad en ciudad y que los judíos serían el tropezadero. Y también les recuerdo, si se echan una vueltecita en un ratito después, por primera de Pedro 2, creo que del versículo 8 en adelante, dice que, que Cristo es la piedra de tropiezo para los que tropiezan con la palabra. Y a quienes les está hablando directamente es a quienes Cristo les habló. En Mateo 23, los últimos versículos, dijo que Él sería la piedra de tropiezo para ellos. Ups. Pero yo quiero que ustedes noten que el versículo 6 se conecta con el versículo 23, hermano. Por eso les hice énfasis una y otra vez, que aquí no está hablando de gentiles, de ir a predicar a ningún gentil. No iban a entrar en el pueblo de ningún gentil ni ningún samaritano. Aquí solo iban a hablar de judíos. Ahora leo el versículo para que quede claro en el contexto. Dice, y cuando os persigan en una ciudad, huid a otra, porque de cierto os digo, que de ningún modo acabaréis de recorrer todas las ciudades wow, de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Pero espera, pero un segundito. O sea que los judíos, a quienes les está hablando, que son los 12 apóstoles, aquí están mencionados los 12 por nombre. Dice que no terminarían de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Están notando? Mateo 10:23. Por eso les dije que es bueno verlo en contexto. Porque en el contexto el versículo 6 dijo clarito que los mandaba a la casa de Israel, no los mandaba a ningún gentil ni a ningún samaritano. El texto está súper claro para que una persona venga a decir que le está hablando, que Jesucristo va a venir 2024 años después para el eclipse o para lo cuando sea. Aquí está hablando en otro contexto. Por eso les dije, es interesante entender los evangelios. Jesucristo vino a predicarle a los judíos en los evangelios, pero ellos le rechazaron. Al rechazarle, Dios tenía plan B. Plan B era abrir la puerta para todas las naciones. Por eso es la insistencia de Jesucristo a que creyeran y que creyeran y que creyeran una y otra vez y luego mandó a los apóstoles también. Entonces queda claro que cuando dice os persiguen en una ciudad huida a otra, está diciendo que no terminarán de recorrer todo Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Esto está hablando de la venida del Hijo del Hombre, pero en el día de la ira y la destrucción a este pueblo. Y después dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Mateo 10:24 es la otra llave
paralela a Lucas, a Juan 13:16. Si alguien ya patentó Juan 13:16, que me lo arrebató a mí, Juan 13:16, como Cristian me arrebató Lucas 10:26, donde dice que está escrito en la ley, ¿cómo lees? Pues si Juan 13:16 ya lo patentó Edna, no sé quién dijo que lo iba a patentar, o don Ignacio creo que fue. En este texto lo puede patentar otro, Mateo 10:24, porque les está diciendo, si a mí me van a matar los judíos, a ustedes también. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia le llamaron Belcebú, cuanto más lo harán a los de su casa. Pregunta, cuando venga, ¿a quiénes fueron que llamaron al padre de Jesucristo Belcebú? ¿Cómo le dijeron? Tú echas demonios y haces milagros por Belcebú. Ups. ¿Quiénes fueron ellos? ¿Por quiénes fueron? ¿Quiénes fueron los que le dijeron a Jesucristo que él hacía milagros por Belcebú? Fueron los judíos. Escuchen, escuchen, fueron los propios judíos. Mateo 12:24, los líderes judíos le dijeron, este no expulsa demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. ¿Por qué Jesucristo dice, si llamaron Belcebú, cuánto más lo harán a los de su casa? ¿Quiénes son los de la casa del Padre? Los creyentes en ese momento eran los apóstoles. Por eso Jesucristo les dice que van como ovejas en medio de lobos rapaces. Los lobos rapaces siempre son los líderes. Entonces, Jesucristo se está refiriendo a la casa de ellos mismos. A los propios judíos se está refiriendo con este texto. Aquí no está hablando de ningún gentil, porque si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más lo harán a los de su casa. Aquí no está hablándole a nadie más que a los judíos, señores. Así que no les temáis, porque no hay nada encubierto que no será revelado, ni oculto que no sea conocido. Lo que os digan en privado, decirlo en público. Y lo que oigas al oído, proclamarlo en las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo. Ahora ya van a entender de qué estaba hablando, que los iban a matar. Matar el cuerpo significa que los iban a matar, porque el cuerpo se está refiriendo a la mortalidad. Cuando la Biblia menciona el cuerpo, está hablando de esta vida mortal. A eso se refiere. No temáis a los que los matan el cuerpo, se refiere a los matan aquí, en la tierra, en la humanidad. Mas no pueden matar el alma. Escuchen, no puede matar el alma. O sea, no puede matar a ti, no tú puedes matar lo que tú eres realmente. Temed a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Entonces, cuando dice la palabra infierno, esta palabra en el griego, fíjese qué palabra es. Vamos a ir rapidito a la palabra griega. Y esta palabra es la palabra Gehenna. ¿Sí la nota? Es la palabra Gehenna. ¿Qué es la palabra Gehenna? No es ningún infierno católico ni evangélico. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Dice, esta palabra es la que dice, infierno es el lugar del futuro castigo llamado Gehenna, pero esta es la creencia de la Bible App. Gehenna o Gehenna de fuego. Esto fue originalmente conocido como el Valle de Hinnom, al sur de Jerusalén, donde todos los hediondos o animales muertos de la ciudad eran echados hasta que se quemaban. Y esto es un símbolo de los impíos en el día futuro de la destrucción, así lo ponen aquí. Pero Jesucristo no está hablando de ningún día futuro de ninguna destrucción. Jesucristo está hablando de la destrucción de Jerusalén. El Gehenna era al sur de Jerusalén, el crematorio municipal o de la ciudad donde echaban muertos, todo. ¿Y ustedes creen que los romanos iban a preocupar por enterrar muertos? Los quemaban, los tiraron. De eso estaba hablando. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Recuerden cuántos apóstoles mataron antes de la destrucción de Jerusalén. Más bien temed a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el Gehenna. O sea, en ese lugar puede destruirlo. Y eso lo hizo Dios por medio de los romanos. ¿Acaso no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae sin que el consentimiento de vuestro Padre. Eso le está diciendo todo lo que suceda. Él sabrá lo que está pasando. Verso 30. Pues aún vuestros cabellos están contados delante de él. Así que no temáis, más valéis vosotros que unos pajarillos. Por tanto, a todo el que me confiese delante de los hombres, vuelve con los hombres. Está hablando del tiempo de los judíos. Yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea, si te matan en la vida terrenal,
Entonces, Cristo en la vida renovada te la dará. O sea, Él hablará por ti, porque tú no le negaste. No penséis que he venido para traer paz. Ahí es donde viene, mira, que la palabra que Él trajo, trajo enemistad. ¿Recuerdan el primer caballo? Ah, ok. Se recuerda, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. La espada sería que los padres con los hijos con los padres. Recuerden que por causa del evangelio se iban a pelear hijo con papá, mamá con hija o con nuera, hermano con hermano. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Esto es lo que está sucediendo. Porque yo no he venido para poner, yo he venido para poner disensión en el hombre con su padre, de la hija con su madre y la nuera con su suegra. Eso es lo que está hablando, lo que trae el evangelio. Y los enemigos del hombre serán los gentiles. Ups, ¿oh? Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿A dónde dijo? Yo he venido por las ovejas perdidas de la casa. ¿De dónde? Recuerden el versículo 6. No entréis en casa de gentiles. No entréis en casa de samaritanos. Entrad a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A él los está mandando como ovejas en medio de lobos. Se los está mandando a los enemigos que son los de la propia casa. El que ama padre y madre más que a mí no es digno de mí, ni el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue y va en pos de mí no es digno de mí. El que haya, escuche, el que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por mi causa la hallará. El que no recibe a vosotros, el que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta porque es profeta recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo recibirá recompensa de justo. Cualquiera que da a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente porque es mi discípulo, de cierto os digo que jamás perderá su recompensa. Termino con esto. Voy a leer el versículo 6 nuevamente. El versículo 5 y el versículo 6. A estos 12 envió Jesús dándoles instrucciones diciendo, no vayáis por los caminos de los gentiles, ni entréis en las ciudades de los samaritanos, pero id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso él termina al final diciendo, cuando él termina diciendo en este texto, los enemigos del hombre en el verso 36 serán los de su propia casa. Puedes verlo, que un hermano se va a pelear con su hermano, que un padre va a pelearse con su hijo por la fe, va a ser desechado de la casa, pero también Él los ha enviado a la casa de sus hermanos, a los propios judíos, a todas las ciudades de ellos, a ellos lo envió. Aquí no se está tratando de gentiles. Y ya saben cuál es el versículo que vamos a regresar a buscar, el verso 23. Él les dice clarito en el verso 23. Cuando os persigan en una ciudad, entrad a la otra. Porque de cierto os digo, no, cuando os persigan en una ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo de ningún modo acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Entonces tenemos que entender todo esto dentro de su propio contexto. La venida de que él está hablando es la venida en juicio a la generación que les dijo, y voy a leer el versículo. Mateo, siempre en Mateo, pero ahora vamos a ir al capítulo 23, los últimos versículos. Él les dijo clarito a esta generación, a los judíos. Jerusalén, Jerusalén, verso 37, que matáis a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos así como la gallina junta sus pollos debajo de su ala y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desolada. Porque os digo, aquí está la amenaza que les hizo, ¿no? Os digo que desde ahora no me veréis más hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. La única manera que podían verle a él, ¿qué significa que le podían ver? Era aceptándole. La única manera era que ellos podían ser del Mesías, era decirle, bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque este texto, si ustedes se fijan, bendito el que viene en el nombre de Jehová, es un texto del Antiguo Testamento que está en el Salmo, capítulo 118, versículo 26. Hermanos, Salmo 118, versículo 26 en adelante, dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová.
Desde la casa de Jehová os bendecimos. Hermano, espero que haya quedado un poquito más claro el contexto. No me fui a tanto detalle, pero esto es lo que tengo por hoy. Paz a cada uno.